mis hermanos y a todos los amigos que en esta mañana pueden estar con nosotros desde sus hogares, en cualquier lugar donde llega esta transmisión. Dios les bendiga y queremos con mucho gozo y con mucha alegría esta mañana cantarle al amor de los amores, a Jesús nuestro Señor y Dios. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor, nuestro amado Jesús. Y hoy venimos a decirte que Él pagó un precio por ti en la cruz. Recibe a Jesús en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, para que le puedas cantar junto con nosotros también. Mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor, 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 gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, mi máximo amor, mi historia y pasión, mi gran galardón, mi fuego interior, mi entrega total, mi agua y mi paz, mi corona es Jesús. Gastaré mi vida en Él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor, mi amor, mi amor, gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, dile cantaré, cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia. Mi máximo amor, 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 gritaré, gritaré, Él es mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey, es Cristo mi Rey. Y ese Rey viene pronto, su iglesia lo está esperando. Te invitamos a que tú también te prepares y lo puedas esperar, para que un día puedas disfrutar de la mansión que Cristo fue a preparar para ti. El Señor les bendiga. Buenos días, amados amigos y hermanos que
hoy están a través de este canal para recibir el consejo y la palabra de Dios. Les saluda Alexander Camacho. Hoy nuevamente tengo la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de llevarles este mensaje que el Señor nos ha permitido. Y quiero que esta palabra, como se lo he pedido al Señor, llegue a nuestros corazones. Vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad, por este tiempo, porque su palabra va a ser expuesta. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, gracias por ese inmenso amor con el que visitas nuestras vidas, Señor. Permite que esta palabra, que es viva, que es eficaz, haga la labor para la cual tú la has enviado a la vida de aquellos amigos y hermanos que hoy están con nosotros a través de este canal. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos la palabra de Dios. Los invito a que busquen en sus Biblias y leamos Hechos, capítulo 1, versículo 8, y dice la palabra de la siguiente manera. Dice, Jesús hablando a sus discípulos, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor les está diciendo momentos antes de entregar esta gran responsabilidad de la gran comisión. El Señor Jesús, antes de ascender, les dice a sus discípulos que es necesario que estén esperando esa promesa que la describe en los evangelios y particularmente la describe el evangelista Juan, la promesa del Espíritu Santo, donde Jesús les dice que Él rogará al Padre y el Padre enviará otro Consolador, y ese Consolador les hará saber aquellas cosas o les recordará aquellas enseñanzas, aquellas cosas que el Señor en algún momento les habló a sus discípulos, pero también ese Consolador sería quien les guiaría, quien estaría con ellos todo el tiempo. Esa promesa estaba próxima a cumplirse y el Señor les dice a sus discípulos que esperen ahí en el aposento alto, que esperen esa visitación, esa llenura del Consolador, esa visitación que iba a ser el Consolador por el cual Jesús había orado y quien continuaría o quien estaría desarrollando esa obra para la cual el Señor había capacitado a sus discípulos, los había preparado. Recordemos que ya los había enviado de 2 en 2, que aún había enviado a sus discípulos, a los 12 apóstoles también, a predicar, a compartir las buenas nuevas. Pero el Señor sabía que venía una labor gigante, una labor enorme, esa labor que les había encomendado, que nos describen los 3 evangelios. La describe Mateo, capítulo 28, del 16 al 20, nos describe esa gran comisión antes de ascender Jesús. El apóstol Mateo describe, el evangelista Mateo describe cómo el Señor entrega esa gran comisión a los discípulos. Pero también está en Marcos, capítulo 16 al 20, Marcos 16, del 15 al 18, también describe cómo Jesús entrega esa gran comisión. Y Lucas, capítulo 24, del 36 al 49, y cada uno de ellos tiene unas particularidades de esa comisión o cómo comisionó el Señor a sus discípulos. Entendiendo esa gran labor que se venía, esa labor gigante, esa labor titánica, esa labor que requería más allá del conocimiento, más allá de la fortaleza humana, de la fuerza física, de las capacidades que pudiesen tener los discípulos, era necesario ser llenos y embestidos del poder del Espíritu Santo para hacer esta labor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos lo que está descrito aquí o lo que describe Lucas, quien elabora o quien escribe Hechos, y Lucas nos dice que el Señor les dice que recibirían poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ya investidos de este poder podrían ser testigos en Jerusalén, ese núcleo, su tierra, Jerusalén, ¿cierto? A toda Judea, a toda la nación judía, en Samaria, o sea, los gentiles, y hasta lo último de la tierra. Ahí vemos cómo el Señor está anunciándoles a ellos la importancia de esta llenura del Espíritu Santo. El título de esta enseñanza lo he llamado la obra del Espíritu Santo en la evangelización. La obra del Espíritu Santo en la evangelización. Entonces, esta obra que está descrita en los evangelios, en 3 evangelios, Juan no la describe, de la gran comisión, cómo el Señor entrega esta gran comisión a sus discípulos,
es necesario esa llenura del poder del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, del 1 al 42, describe ese momento en el aposento alto, describe ese momento tan importante en la vida de los discípulos cuando estaban ahí reunidos. Algunos estudiosos describen que eran un número aproximado de 120 hermanos los que estaban ahí en el aposento alto, esperando en oración, esperando esa visitación, esa llenura, esa presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se manifiesta de una manera sobrenatural, de una manera distinta, de una manera diferente. Llega con un viento recio, hay ruido, hay un estruendo, y llegan como lenguas de fuego, como llamas de fuego sobre la vida de sus discípulos. Recordemos que Juan el Bautista dice que después de él vendría uno que bautizaría en espíritu y en fuego, refiriéndose al bautismo del Espíritu Santo, refiriéndose a esta llenura, a esta presencia del Espíritu Santo. ¿Y por qué fuego? Hombre, es necesario ese fuego, esa llenura del Señor para poder hacer frente a todas aquellas estructuras que el enemigo ha creado, que el enemigo ha levantado en el corazón y en la mente de la humanidad. Entonces, aquí vemos que esa capacidad de los discípulos cambia cuando reciben el Espíritu Santo. Es una capacidad totalmente distinta desde el punto de vista de esa eficiencia y esa eficacia con la que hacen la labor, con la que van a recoger esa mies, con la que llevan e imparten el Evangelio e imparten la palabra. El Espíritu Santo, a través de ese fuego en nuestras vidas, quema las obras del enemigo, ¿cierto? A quienes hemos sido enviados. Solo este poder, o el poder y la autoridad del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, se podría hacer frente a los principados, a las potestades y a las huestes espirituales de maldad. Solo con el fuego del Espíritu Santo se puede hacer arder a los discípulos, como dice la palabra, que él hace a sus ministros como llamas de fuego. También como la palabra se refiere a Juan el Bautista, que dice que él era una antorcha que ardía, y como la zarza aquella con la que tuvo un encuentro Moisés, que la zarza ardía pero no se consumía. Primer punto que tenemos de esta reflexión es llenos del poder del Espíritu Santo. Es necesario estar llenos del Espíritu Santo para hacer la obra evangelística con efectividad. Hay argumentos y fortalezas en la mente y en el corazón del ser humano. Hoy el ser humano, el enemigo y también el humanismo ha creado estructuras en el corazón y en la mente de la humanidad, y esto nos lleva a nosotros a enfrentarnos a unas estructuras, a unos argumentos y fortalezas que se defienden hoy en día como si fueran verdades absolutas. El ser humano hoy defiende estas estructuras que él ha construido con la ayuda del enemigo, las defiende como si fueran unas verdades absolutas. ¿Y por qué es necesario entrar con este respaldo del Espíritu Santo? Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4, nos recuerda y dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol, que es uno de los grandes evangelistas, uno de los hombres que llevó y logró expandir el evangelio con grandes resultados, sabía la necesidad de estar bajo la guianza, bajo la llenura y bajo la dirección del Espíritu Santo. Y sabía que el enemigo había levantado fortalezas, que había levantado argumentos, pero también entendía que esos argumentos y esas fortalezas no podrían ser derribados en nuestras fuerzas, ni con argumentos humanos. El apóstol Pablo dice que nuestras armas y las armas de nuestras milicias no son carnales. La carnalidad no tendría ninguna efectividad en contra de estos argumentos. Ahora lo que está recordándonos es que las armas de nuestra milicia son espirituales. Son espirituales. Y esas armas, el domingo pasado
se nos enseñaba acerca de la oración, la importancia de la oración. Esa es una arma de nuestra milicia, es orar e interceder y clamar para que el Señor sea quien allane el terreno sobre el cual nosotros vamos a trabajar y en el cual nosotros vamos a empezar a ganarle espacio al enemigo, y que esa palabra corra con libertad, como decía el apóstol Pablo. Y el mismo apóstol decía: orad por mí, para que cuando yo exponga ese evangelio, esta palabra corra con libertad. Es necesaria la oración, es necesaria la oración en esta labor evangelística. Segundo elemento o componente importante de estas armas espirituales es el amor. Ese amor compasivo, ese amor que genera carga en nuestros corazones. Ese amor que sintió Jesús cuando vio a las ovejas que estaban descarriadas, que estaban sin pastor. Ese amor que genera esa compasión para sentir la carga que tiene el Espíritu Santo por las almas, por aquellos que no le conocen, por aquellos que necesitan conocer este mensaje. Ese amor que nos motiva, que nos mueve a compartir la palabra. Otro componente de estas armas espirituales de nuestra milicia es la palabra. Tenemos la palabra, no hay una palabra más viva y eficaz, no hay una palabra profética más segura. Es la palabra que está descrita desde Génesis al Apocalipsis, la que vamos a usar como argumentos, como ese martillo, como ese elemento contundente que puede derrumbar o destruir esos argumentos con los que muchas veces nos enfrentamos cuando estamos en este proceso de evangelización, y las personas toman argumentos y argumentos para defenderse, para rechazar, para impedir que esta palabra penetre a sus corazones. Pero solamente acompañados de la oración, de ese amor, de esa carga llena de amor y de una palabra contundente, esa palabra guiada por el Espíritu Santo, esa palabra que penetra, que discierne, que corta, que es como espada de doble filo, podremos llegar a derribar esos argumentos y llevar cautivos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, todo aquello en obediencia a sus pies. O sea, que es en ese nombre que se nos ha dado, el nombre de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, que nosotros entramos también a tomar autoridad. Entramos a tomar autoridad. Otro elemento fundamental en nuestra vida, dentro de esas armas, es el ayuno. Y permanentemente estamos convocados a estar en ayuno, a pasar tiempos, en ese tiempo de tranquilidad, de meditación, de poder hacer ese sacrificio delante del Señor para que nuestra naturaleza humana mengue y cada vez crezca más ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo nos recuerda esa importancia de poder trabajar de la mano con estas armas espirituales y no con las carnales, precisamente por los argumentos que se han levantado o los argumentos que el enemigo ha levantado en el corazón del hombre. El mismo Pablo dice que estos argumentos no pueden ser derribados o destruidos con palabras persuasivas. Recordemos que el Evangelio es poder de Dios. Recordemos que no se trata de argumentar en nuestra sabiduría humana, es hacerlo de la mano con el Espíritu Santo, es hacerlo de la mano del Espíritu que nos ayuda a tener un mensaje contundente, no un mensaje liviano, no un mensaje acomodado, no un mensaje que lo que cause en el corazón de aquellas personas a quien se lo estamos llevando sea algo temporal, algo pasajero. Y el apóstol Pablo frente a esto nos dice que él, cuando llega a los Corintios, se propone no a predicar un evangelio, no a predicar una palabra que estuviese llena de su conocimiento o de argumentos humanos. Miremos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 6. Dice: así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciar el evangelio o el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder,
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El mensaje que llevamos debe ser un mensaje que esté sazonado, que esté guiado, lleno de esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que aquellas personas que reciben ese mensaje, para que aquellas personas que necesitan que esa luz, que la luz del Señor les resplandezca, no fundamenten su fe en esa sabiduría o en ese conocimiento humano, sino que sea con esa fortaleza o esa fuerza que imprime al mensaje el Espíritu Santo de Dios, como dice el apóstol, que sea ese poder, el poder del Espíritu, estructurando, fortaleciendo, estableciendo a aquellos hermanos o aquellas personas o aquellos amigos que les estamos compartiendo la palabra. Que quede sembrado ese mensaje que lleve a una profunda reflexión, a un convencimiento que produzca arrepentimiento en el corazón de aquellas personas a las cuales les estamos predicando. No puede ser un mensaje acomodado, liviano, un mensaje lleno de nuestros argumentos o lleno de la sabiduría humana, como dice aquí el apóstol. El Espíritu Santo nos ayuda a evangelizar. Y evangelizar no es una moda, no es algo temporal, no es algo en lo que de pronto la iglesia se haya motivado este año a hacer una labor. No es una moda. La evangelización es algo que está y debe estar siempre dentro del ADN de la iglesia. Es más, es la función, es la labor, es el ejercicio natural de la iglesia. Nosotros como pueblo de Dios, como iglesia, debemos ejercitarnos de manera natural en esta labor. No es una labor que debe ser una labor forzada, no es una labor que debe ser una labor tal vez como una carga, debe ser una labor gustosa, gozosa, debe ser una labor permanente. Cuando estamos en esa dirección del Espíritu Santo, cuando estamos en esa guianza del Espíritu, se produce esa labor de esta manera. Se produce esa labor de llevar, de compartir el mensaje con ese gozo y esa alegría de saber que muchas personas pueden llegar a los pies del Señor. La obra que nos ha sido encomendada lleva ese respaldo, lleva ese sello, esa garantía del Espíritu Santo. Esto nos lleva también a mirar la vida de los discípulos. Jesús les dice, esperen en el lugar y serán llenos del Espíritu Santo. Esperen la promesa, les está diciendo el Señor. Esto nos lleva a mirar la vida de los discípulos que esperaron. Y en esta espera existe un paralelo. Hay un paralelo entre lo que eran los discípulos antes de ser embestidos con el poder del Espíritu Santo, cuando fueron comisionados a hacer la labor, cuando el Señor envió a los 70 o cuando envió a los 12, y la labor que sucede posterior a esto, cómo se robustece la iglesia, cómo crece la iglesia, cómo se desarrolla la iglesia después de que el Espíritu Santo toma la dirección o la labor de consolar, de guiar, de direccionar a ese pequeño remanente que estaba ahí en el día de Pentecostés. Esa gran diferencia se da. Miren cómo dice la palabra. Jesús nos dice que Él había prometido, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes, para que siempre, ojo algo interesante, siempre, independientemente de las circunstancias en que estemos, estaría con nosotros. Y hay un cambio gigante en la vida de los discípulos. Y eso que se da y que describe Hechos, cuando Pedro, lleno del poder del Espíritu Santo, empieza a predicar la palabra, empieza a compartir la palabra, ahí se sucede algo totalmente distinto. Eso que había sucedido en el día de Pentecostés atrajo a aquellos judíos que estaban de todas las otras naciones que habían llegado a Jerusalén, que habían llegado a ese lugar, que estaban cerca. Son atraídos por lo que está sucediendo y llegan a observar
Y tal vez si le hubiésemos preguntado a Pedro, Pedro, si te levantas ahora a predicar, ¿cuántas personas crees que se convertirán de los que están aquí? Y tal vez Pedro nos hubiese dado una cifra de 100, 200, una cifra tal vez menor. Pero Pedro no sabía la magnitud de lo que el Espíritu Santo iba a hacer a través de su vida. Y vamos a leerlo, literalmente lo que dice el Señor. Y dice el versículo 37 de Hechos, dice, al oír esto, ¿quiénes? Aquellos judíos que estaban ahí, sobre los cuales Pedro estaba hablando la palabra y compartiéndoles que Jesús era el Señor, aquel Jesús que ellos habían crucificado, ese Jesús que había sido enviado por Dios para reconciliar a su pueblo, y les dice que estos hombres habían crucificado al Señor, y al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro había entendido que ese era un don que ellos habían recibido, pero que debía ser compartido, que debía llegar a otros. Porque para ustedes es la promesa, para vuestros hijos. Miren que Pedro no solamente le está hablando a aquellos que están ahí. Pedro, al igual que Pablo, cuando hablan con el carcelero y el carcelero les pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pedro está dando este mismo mensaje a aquellos varones judíos que habían sido compungidos y se estaban arrepintiendo, y Pedro les dice, este mensaje es para ustedes, y recibirán el don del Espíritu Santo, y serán salvos ustedes y sus hijos. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. En este caso, aquellos que no hacían parte de la nación judía. Y con otros muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina. Mire esa profunda efectividad con la que Pedro recoge la semilla, recoge esa mies a la cual le había predicado. Y si nos podemos a imaginarnos que habían sido 3,000 personas las que se habían convertido, y quizás muchos otros curiosos no se convirtieron en ese momento, pero llegaron ahí. Tal vez empezó un grupo pequeño, dice que se convirtieron aquel día, no dice que en esa misma hora. Tal vez sucedió como nos enseñaba nuestra hermana en días pasados, que como la mujer samaritana, muchos de ellos cuando recibieron al Señor, ahí en ese momento llenos de gozo regresaron y compartieron y trajeron a aquellos otros que tal vez no habían conocido, no habían escuchado este mensaje, y fueron y regresaron. Pero la palabra me da testimonio de que este Pedro y ese mensaje que Pedro compartió levantó o añadió a la iglesia del Señor, aquel pequeño remanente, 3,000 personas. 3,000 personas. Y para aquellos que de pronto están con nosotros y han pensado que ese número al que el Señor ha puesto en el corazón de nuestro pastor puede ser una utopía, o que es algo difícil, o que no se puede lograr, de la mano del Espíritu Santo, llenos, iglesia, del poder del Señor, llenos de esa guianza del Espíritu Santo, sí podemos alcanzar, podremos llevar un mensaje que compunge el corazón de aquellos que lo escuchan, que produce en el corazón de aquellos que escuchan este mensaje ese arrepentimiento y esa conversión para ser añadidos y permanecer de manera genuina y estable en la iglesia del Señor. El apóstol Pedro dice que es una generación perversa, y nosotros nos enfrentamos a una generación que está descrita en Hechos. Hechos, capítulo 1, describe cómo es la conducta, cómo es esa conducta natural del ser humano. Y dice que en Hechos capítulo 1, versículo 21 al 25, lo voy a leer, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Estos son los argumentos
que tiene hoy en día la humanidad. Argumentos llenos de humanismo. Y su necio corazón fue entenebrecido. Hay oscuridad en el corazón de la humanidad. Y solamente con esa luz, con el fuego, con esa llenura del Espíritu, con ese fuego podremos nosotros alumbrar estas oscuridades que hay en el corazón del ser humano. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por todos los siglos. ¿Será que a una humanidad que está en esta condición podremos llegarles con un mensaje, tal vez con una muy buena intención, pero con un mensaje que no vaya acompañado de esta unción, de este poder, de la presencia del Espíritu Santo? Es necesario para poder derrumbar esos argumentos y esa sabiduría sobre la cual hoy el hombre se siente orgulloso. Hoy vemos que el Congreso, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, aprueba leyes que van en contra de los principios y la palabra que Dios ha establecido, leyes que argumentan tener la sabiduría y la verdad. Y el hombre se sienta, se entrona sobre esa sabiduría, sobre ese autoconcepto. Y para poder derribar esos argumentos, querido hermano, amada iglesia, necesitamos ese mismo fuego, esa misma llenura, esa misma dirección del Espíritu Santo. Vemos esa efectividad del apóstol Pablo en este mensaje, un mensaje que produjo en el corazón de aquellos judíos que habían sido quienes habían crucificado a nuestro Señor, o tal vez algunos de ellos habían escuchado este mensaje anteriormente, pero ahí hubo esa conversión. Juan nos recuerda, Juan el Bautista, que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Segundo punto, el Espíritu Santo, el gran evangelizador. El gran evangelizador, el Espíritu Santo. Nosotros somos instrumentos, tenemos que estar dispuestos, tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, tenemos que ser guiados, direccionados, llenos de la palabra de Dios para poder llevar un mensaje centrado en la cruz, un mensaje, como dijo el apóstol Pablo, ni mi predicación ni lo que yo prediqué aquí, sino un mensaje que esté centrado en la cruz de Cristo, centrado en el Señor. Segundo punto, el Espíritu Santo, el gran evangelizador, a través de nosotros, a través de nuestras vidas. Nosotros somos esos instrumentos puestos en las manos del Espíritu Santo que podremos llevar de manera contundente el mensaje. Pero recibiréis poder, nuevamente cito el pasaje sobre el cual estamos trabajando, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el Espíritu Santo el que nos faculta para ser testigos de Cristo, para dar testimonio de Jesús, para poder ir a esa Jerusalén. Y esta Jerusalén representa nuestro círculo más cercano, representa nuestra familia, representa la familia de mi cónyuge, representa a mis amigos, esa Jerusalén, representa a mis compañeros de trabajo, representa a mis compañeros de colegio para aquellos jóvenes, representa a mis compañeros de universidad para aquellos hermanos y amigos que están en la universidad. Juan 16, 8, 11 nos revela cómo el Espíritu Santo guió la vida de estos apóstoles para entrar a la vida de aquellas personas que la necesitaban. Y hemos sido enviados primeramente a nuestra Jerusalén, pero también hemos sido enviados a aquellas personas que no le conocen, y es un trabajo que tenemos que hacer, y tenemos que orar, y tenemos que pedir esa sensibilidad para hacer esta labor. Juan 16, 8, 11 dice: y cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y cuando venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando usted y yo predicamos, quien convence a aquellas personas que no le conocen al Señor de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Quien logra producir en el corazón de aquella persona que tal vez ha pasado por muchas circunstancias y su corazón está endurecido, no es sino ese mensaje que el Espíritu Santo usa o toma para producir el arrepentimiento. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis, pero tenemos la esperanza de que un día estaremos con el Señor, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y quiero ser claro, ya la guerra ha sido ganada. La guerra fue ganada por Jesús en la cruz del Calvario. Como dice la palabra, los exhibió públicamente y el Señor triunfó sobre ellos. Pero todos los días libramos batallas. Y es en cada batalla que libramos nosotros, aún llevando la palabra, compartiendo el Evangelio, donde necesitamos esa presencia del Espíritu Santo. ¿Cómo podrás entrar en el territorio del enemigo? ¿Cómo podrás entrar y hacer frente a esa obra que tal vez esa potestad, ese principado o la hechicería o el hechicero esté operando o haciendo en la vida de alguien? No podremos hacerlo si no es con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y la palabra dice, y si Satanás, en Marcos 3:26 al 27 dice, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces podremos nosotros entrar en ese territorio donde el enemigo tiene fortalezas, donde hay principados, hay potestades, donde el enemigo se mueve, donde el enemigo ha enraizado por décadas la violencia, o tiene potestades o principados que operan. Y necesitamos tener ese poder y ese respaldo del Espíritu Santo que obra siempre en línea a ese nombre que es sobre todo nombre, al nombre de Jesús, al Señor de señores y Rey de reyes, para tomar autoridad frente a estas obras del enemigo. No podremos hacerle ese frente si no estamos fortalecidos y guiados y llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo? Y cuando estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, Él nos llevará a lugares inimaginados, a personas que jamás pensamos que podíamos estar dándoles este mensaje de salvación. Él nos enfocará hacia dónde y hacia quién de manera específica quiere que vayamos a llevar la palabra. Hay varios ejemplos en la palabra, voy a tomar uno de ellos para poder darle sentido a esto que les he compartido. Y dice la palabra de Dios, recordemos una parte de cuando Pablo dice, como el Espíritu Santo no lo dejó comunicar el mensaje en Asia, Pablo y los que estaban con él viajaron por la región de Frigia y Galacia, y cuando llegaron a la frontera de Misia, trataron de entrar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no los dejó. Por esta razón pasaron de largo a Misia y llegaron a Troas. Esa noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie rogándole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, nos preparamos enseguida para irnos a Macedonia. Teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba a anunciar a aquella gente la buena noticia de salvación. Abiertos a ser guiados, a ser direccionados por el Espíritu Santo para llevar la palabra. Cuando el Señor, o cuando estamos dispuestos bajo ese direccionamiento, seremos instrumentos
poderosos, contundentes, pero también direccionados algunas veces de manera específica a personas que tal vez usted jamás pensó que le podría estar compartiendo la palabra. Y usted va direccionado porque el Espíritu Santo, usted ha sido sensible y el Espíritu Santo lo ha guiado a llevar ese mensaje a aquella persona, alcalde, gobernador, directores, personas que tal vez están en autoridad, pero el Espíritu Santo lo ha puesto a orar por esa vida y posteriormente le ha dado a usted la dirección y la oportunidad, el momento para que usted a esa persona le comparta la palabra. O una ciudad, o un barrio, o un vecindario, o un sector. Hay muchos ejemplos de la dependencia que tenían los apóstoles de buscar, de dejarse direccionar o guiar en esta obra evangelística por parte del Espíritu Santo. Es el verdadero interesado en ganar almas para el reino. Otro ejemplo está en Hechos capítulo 8, versículo 28, refiriéndonos el pasaje aquel que nos cuenta acerca de Felipe y el etíope. Y volvía sentado en su carro, ¿quién? El etíope, y leyendo al profeta Isaías, versículo 29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo, Felipe fue obediente. Somos nosotros sensibles a la voz del Espíritu Santo, acudimos así de rápido. Felipe acudió y le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Le preguntó Felipe al etíope, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje que leían es el mensaje que nosotros llevamos. El pasaje que este etíope estaba leyendo era el pasaje que hablaba acerca de Jesús, era el pasaje que está descrito en Isaías. Cuando nos habla de nuestro Señor, cómo fue llevado a la muerte como oveja. Y este etíope, como ya lo hemos leído, es bautizado y posteriormente el Espíritu Santo arrebata a Felipe de ese lugar y Felipe continúa en esa labor. Primera de Tesalonicenses 1, 4 al 6 nos dice, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también con poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre ustedes por amor a ustedes. Y ustedes vienen a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que produce también en el corazón de aquellas personas que tienen ese encuentro con Él, que produce esa esperanza, ese gozo a través de la palabra, a través de este mensaje cuando lo impartimos. Es el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo, como ya lo he dicho, quien nos permite asegurar y llevar esta obra evangelizadora. Tercer punto para terminar, el Espíritu Santo nos faculta hacer la tarea. El Espíritu Santo nos faculta. El Espíritu del Señor está sobre mí. Este pasaje lo leyó Jesús en la sinagoga cuando le entregaron el rollo. El Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Miren esa labor para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Miren la labor que hacemos nosotros también como quienes imitamos y hemos heredado a través del Señor esta responsabilidad de la gran comisión. Por cuanto me ha guiado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Nosotros estamos predicando el año agradable del Señor. Esto mismo es para lo cual el Espíritu Santo de Dios visitó la vida de Jesús, pero también estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esto está en Marcos capítulo 16, 17 y 18, la gran comisión. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios.
Y necesitamos ese poder del Espíritu Santo para poder enfrentarnos a los demonios, para poder echarles fuera, para poder avanzar en el territorio del enemigo. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está la autoridad que nos ha dado el Señor para llevar una respuesta a una sociedad enferma, atribulada, desubicada. Pero necesitamos cada día, de la mano del Espíritu Santo, trabajar en llave con Él. Cuando usted sale a hacer la obra evangelizadora, irá con un evangelio lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Usted podrá actuar y hacer el mandato para el cual ha sido enviado, ese mandado para el cual ha sido enviado, echar fuera demonios, poner las manos sobre los enfermos, sanar, llevar esperanza. Así como el endemoniado Garadeno, sabemos cómo después de que fue libertado, después de que fue restaurado por el Señor Jesús, este hombre que estaba lleno de demonios, lleno de legiones, posteriormente que está en sus cabales, vestido, que está delante del Señor, dice la palabra que le rogaba que le dejase estar con él, con Jesús, pero Jesús lo despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y lo aprendíamos en domingos pasados, como nos enseñaba nuestra hermana, un mensaje sencillo, ese mensaje de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero un mensaje cargado de agradecimiento, de gratitud hacia la obra redentora de Cristo, pero guiado también por el Espíritu Santo, ese mensaje que va acompañado de la palabra, que llega al corazón de aquellas personas que le necesitan y derrumba argumentos. El Espíritu Santo nos faculta a hacer esta obra, a hacer esta gran comisión, a poner las manos sobre los enfermos, a libertar personas que estén cautivas por el enemigo, pero solamente guiados, queridos hermanos, iglesia y amigo que me escuchas, de la mano del Señor. Y no quiero irme sin invitar a aquellos amigos que hoy escuchan y han escuchado este mensaje. El Espíritu Santo hoy, si te ha hablado, como dice la palabra, no endurezcas tu corazón. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Querido amigo, hoy quiero invitarte a recibir a Cristo, a recibir esa libertad, a recibir ese gozo, a recibir ese fuego, esa presencia del Espíritu Santo a través de Cristo. Quiero invitarte a que recibas al Señor Jesús como tu sanador, como tu libertador, pero también como aquel capaz de perdonar tus pecados, aquel capaz de poder libertarte de cualquier peso de conciencia. Te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, esa sangre preciosa que derramaste un día, como la única y suficiente para limpiar mis pecados. Acepto que en la cruz del Calvario fueron destruida esa acta de decretos que me era contraria por los pecados que había cometido. Te pido perdón por esos pecados y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Querido amigo, si has hecho esta oración, te invito a que al final saldrá el número telefónico de la Iglesia Benecer y te puedas contactar con nosotros. Y puedas contactarte y puedas congregarte con nosotros. Y aquí te ayudaremos, te daremos ese acompañamiento para que sigas creciendo. Queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde.